doctor Andrei Moreira. ¿Qué enseñanza tiene el espiritismo respecto a un lifestyle, a una vida íntegra, en lo nutritivo, en lo espiritual, en lo intelectual? ¿Qué aporta el espiritismo a una nueva visión de la medicina? Sí, el espiritismo es una ciencia y una filosofía espiritualista de consecuencias religiosas, pues tiene en su base la concepción de Dios como la inteligencia suprema del universo y también como causa primera de todas las cosas. Y el espíritu como una inteligencia que espera en la grandeza suprema que es Dios, en su imagen y semejanza. Así, el espiritismo nos da a conocer la naturaleza del espíritu y de su íntima relación con la materia y nos ofrece una ampliación de la conciencia, propondo al espíritu que se comporte de acuerdo con su naturaleza real. Así, desde los valores morales que nos conectan directamente con las leyes de Dios, hacia los comportamientos físicos que preservan el cuerpo como templo del espíritu, todos estos representan un movimiento de valorización de la experiencia encarnatoria, del proceso de progreso y del crecimiento. La medicina espírita se basa en la concepción integral del ser. Espíritu, mente, que es la expresión del espíritu, perispíritu, que son los cuerpos espirituales, a través de los cuales el espíritu se expresa, y el cuerpo físico, que es nuestra expresión más densa. Para que haya una armonía fisiológica, hay que tener una armonía del espíritu, en sintonía con la ley de Dios que se resume en el amor. Esto se pasa a través del bien pensar, del bien sentir y del bien actuar, que generan una corriente de fuerzas positivas que mantiene el cuerpo en permanente equilibrio. Para los griegos, la dieta era un estilo de vida, no solo el dejar de comer o el comer ciertas cosas, era una dieta integral de inclusive lo que tú consumías espiritualmente. Claro. Un dato importante, cada pueblo, la alimentación tiene etapas, una etapa ancestral con una nutrición tradicional, dieta mediterránea, dieta andina, etc. Hay una época moderna de comida light y comida chatarra, y una época moderna de nutrición funcional, de proteínas sintéticas, de ciertos micronutrientes y oligoelementos ya combinados científicamente. ¿Cómo sobrellevar una combinación de lo ancestral con una tecnología de nutrición? Sí. Debemos valorar el cuerpo físico, comprender su funcionamiento, su fisiología y sobre todo su expresión como templo del espíritu. Y así, utilizar de una dieta que sea la necesaria para la persona, porque hay que individualizar cada caso. Unos están preparados para una dieta más natural, más vegetariana, con menos cosas densas. Otros van a necesitar de una dieta aún un poco más densa, con la carne, por ejemplo. Pero todos se pueden concientizar de la necesidad de una alimentación orgánica, de una utilización de química, lo mínimo, y también de una selección de los alimentos y de la dieta de acuerdo con la posibilidad, ¿no? Hay que utilizar la sabiduría antigua de las dietas que siempre prescribieron una armonía con la naturaleza, y hay también que se utilizar de los beneficios que el desarrollo de la industria moderna nos ofrece, pero sin abusar, sin ultrapassar los límites de la química, ni tampoco desconsiderar las necesidades del cuerpo. Hay tres cosas de las que abusa la cultura occidental: exceso de azúcares,
harinas refinadas y aceites industriales. Sí. ¿Es el azúcar en nuestra cultura moderna una droga que puede provocar efectos cancerígenos, inflamatorios en el cuerpo y efectos que conduzcan a la diabetes? Cancerígenos no, pero efectos inflamatorios y hacia la diabetes sí, porque el exceso de azúcar en la dieta puede provocar un desarranjo metabólico en el cuerpo que promueva el desarrollo, la activación de genes, por ejemplo, vinculados a la diabetes. Sí, el exceso de azúcar o de amido, de todo que es una base para el azúcar, puede ser una fuente de desequilibrio. El hombre tiene que saber comparar. Interesante percibir que el hombre empieza a utilizarse más de azúcar cuando está con el humor rebajado o cuando está con una carencia afectiva. Y esto las ciencias lo comprueban. Los carbohidratos, por ejemplo, promueven una producción de serotonina, que es uno de los neurotransmisores que están envueltos en las comunicaciones de las neuronas y también que están afectados en la génesis de la depresión, por ejemplo. Así, si uno está más triste o deprimido mismo, empieza a consumir más azúcar para aumentar la producción de serotonina, que ofrece también una sensación de bienestar. Pero una sensación muy pasajera, muy superficial. Tan pronto se hace se construye un estado de bienestar, también se pierde. Hay necesidad de más sustancias y así se crea un ciclo vicioso. ¿Qué significa el guaraná para el pueblo brasileño? Significa identidad. El guaraná es nuestra identidad porque es una fruta que viene de la Amazonia, que es una floresta muy extensa, con la mayor parte en la parte brasileña, y así el guaraná es un símbolo de identidad nacional. Estaba leyendo su libro de autoamor y nos hace una referencia casi arquetípica, casi un psicoanálisis Sí. a cada uno de los apóstoles y al mismo Maestro Jesús. Sí. ¿Qué nos enseña? Los evangelios son una vivencia iniciática que nos va enseñando el arquetipo de vida que cada ser humano hace en su maduración. Sí, el amor es el sentido de la vida. No es una cosa que se busque afuera del hombre, está en su propia estructura de vida, está en nuestra profundidad, sustentando todo el proceso de vida que nosotros tenemos. En el proceso de desarrollo espiritual en dirección a la angelitud, el espíritu que camina desde la sencillez e ignorancia hacia esta vivencia humana que después se va a angelizar, desarrolla también poco a poco el amor como expresión de su naturaleza interior. Es la manifestación directa de Dios, es también nuestra genética espiritual, nuestra herencia que está en la intimidad del alma como una destinación del espíritu. Así, a lo largo de la evolución, el espíritu de poco en poco se va concientizando de este amor, lo va sintiendo y también expresando, libertando el amor que está en la intimidad del hombre a través de sus múltiples ingredientes, del perdón, la bondad, la misericordia, la compasión y todo esto. El Evangelio de Jesús es nuestra referencia. Jesús para el espiritismo es el mayor y mejor modelo ofrecido por Dios a los hombres. Así, nosotros tenemos en el Evangelio un código moral de bien vivir, de conducta elevada, que utilizamos como una referencia de aprendizaje, un mensaje divino que debemos comprender porque nos conecta con nuestra esencia espiritual, nuestra esencia divina. Jesús hacía
muchas cosas sobrenaturales, pero la cosa más sobrenatural que ha hecho es hacer el hombre sentirse profundamente digno. A aquellos que estuvieron en contacto con él, sobre todo los apóstolos y aquellos que trabajaron con él directamente, fueron personas sencillas del pueblo, personas que no tenían ninguna distinción espiritual o ninguna distinción personal, sino personas que trabajaban con las cosas normales o que estaban envueltas en clasificaciones de la vida social que no eran las más meritorias, como por ejemplo los cobradores de impuestos, las prostitutas, y así a todos Jesús contagió con la experiencia amorosa de una manera tan profunda que estas personas hicieron el contacto con la potencia amorosa que estaba también dentro de su propia alma y así despertaron la capacidad de servir y amar en nombre de Dios, que es la esencia del Evangelio, el mensaje más profundo que nos pasa la vida. El altar es un camino de encuentro con esta fuente que está en nosotros. Es una evocación de la dignidad humana que el Espíritu no pierde jamás, que está siempre en su naturaleza. No hay nada que el Espíritu pueda hacer que pueda alejarlo del Dios de una manera permanente, sino alejarlo de la presencia de la conciencia de Dios en sí mismo. Porque el Espíritu, siendo una creación divina, es siempre digno, y Dios no erra jamás. Crea siempre la perfección. Así el Espíritu, independiente del uso de su libre albedrío, camina para el encuentro con Dios en su propia intimidad. Pero esto no le retira la responsabilidad inherente a la libertad que Dios le ofreció. Así mismo, sumerso en un amor incondicional y profundo, el Espíritu tiene que lidiar también con las consecuencias de sus actitudes, de sus decisiones, y así de poco en poco va aprendiendo a utilizar el libre albedrío, que en verdad es una libertad para seguir hacia el amor, eligiendo el camino, el ritmo, la velocidad que es más adecuada para cada uno en el proceso de desarrollo. ¿Por qué la homeopatía es importante para la visión energética de la medicina espírita? Estamos hablando de una medicina periespiritual. Somos un mundo en términos homeopáticos, nux vomica, acelerado, neurótico. Sí. Gente con culpa al estilo sulfur, sí, cargando culpas ontológicas espirituales de no humildad, de querer ser perfectos. Sí. Y mujeres pulsatillas, sufrientes con autoconmiseración. ¿Cómo conjugar esas enfermedades psicoenergéticas que nos acompañan ancestralmente y cómo la homeopatía puede ser una medicina periespiritual que pueda ayudar a la humanidad moderna? La homeopatía es una medicina vitalista que rescata la medicina de Hipócrates y la desarrolla a través de una visión muy particular que Hahnemann nos ofreció a través de su trabajo monumental. Y la homeopatía actúa en el nivel físico, en el nivel emocional y en el nivel espiritual. Actúa en los cuerpos doble etérico y cuerpo astral que nosotros tenemos, que son cuerpos que componen el perispíritu, haciendo una reorganización y un reequilibrio en un nivel muy profundo. La homeopatía no hace por nosotros lo que nosotros no tenemos en el interior. La homeopatía hace una reorganización a través de la similitud, de acuerdo con aquellos señales y los síntomas que nosotros presentamos en nuestro camino particular de desarrollo espiritual. Y en cada personalidad homeopática tenemos también un camino de caídas o de victorias espirituales, porque las personalidades homeopáticas presentan síntomas
de todas naturalezas. Así, cuando medicamos por la semejanza, la homeopatía actuando en el cuerpo, en los cuerpos espirituales, en el cuerpo físico, en la energía vital, la reorganiza, ayudando a la naturaleza del hombre a ser lo mejor que debe ser. Hahnemann nos enseñó que cuando la homeopatía actúa de una manera profunda, adecuada y continua, ella liberta al hombre para que sea lo mejor que su naturaleza puede ser. ¿Cómo puede ayudar la medicina homeopática en las obsesiones? Tenemos medicamentos como el anacardium, que tiene trastornos de ansiedad disociada, la chesis, que parece entrar épocas de la Inquisición en su vida. Sí. ¿Cómo puede ayudar en distintas obsesiones o subyugaciones espirituales que hay la medicación homeopática? Sí, las obsesiones son relaciones de dominio recíproco de una voluntad entre dos espíritus, estén ellos encarnados o desencarnados. Así, el dominio solo puede existir si hay dos condiciones fundamentales: afinidad y sintonía. Afinidad significa semejanza de gustos y tendencias, y sintonía significa concordancia en la actitud. La homeopatía, actuando en la reorganización del nivel emocional, del nivel mental, y ayudando al hombre a expresar su mejor, muchas veces ayuda también a desconectar los puntos de conexión moral, los puntos de conexión mental que hay en el interior del hombre. Pero debemos considerar que la homeopatía es solamente una ayuda. Lo que es el mejor y más importante para la cura de las obsesiones es la reforma moral, es decir, el espíritu que hace una renovación de los patrones del pensamiento y sentimiento, conquistando un estado más perfecto, en sintonía con el amor, con el bien, en todas las formas de expresión. Así, el espíritu que cambia esto, cambia todo, porque cambia las causas y establece una nueva sintonía con la vida, una nueva forma de comportamiento. Así también el Evangelio de Jesús es un paradigma de salud, es un camino de equilibrio y de paz, no un camino religioso, como suelen decir los religiosos o suelen interpretar las personas en general. El Evangelio, interpretado por la ciencia y filosofía espírita, es un camino científico del bien vivir. Es un código lleno de orientaciones adecuadas para que el espíritu esté siempre en armonía con la vida, consigo mismo, con Dios, con el prójimo, con toda la realidad de las leyes divinas. ¿Por qué es importante para la nueva medicina incorporar la visión espiritual, entender las formas de oración de todas las personas, nutrirse de espiritualidad? ¿Por qué es importante que el médico tenga una cultura espiritual? Porque el Jesús del que describe Paul Tillich no es una religión, sino un estilo de vida. ¿Qué aporte puede dar ese Jesús o esa visión espiritual a que el ser humano moderno sea mejor persona, sea cual sea su creencia? Sí. Para que nosotros podamos ofrecer al hombre una abordaje integral de la salud, hay que considerar el hombre como un ser inmortal. Y el conocimiento espiritual nos ofrece una visión integral del espíritu. Así, los médicos, para actuar en la causa, han también que ofrecer al paciente una visión de integralidad y han que impulsar el paciente en el proceso de desarrollo de la conciencia, del autodominio, de la autosuperación en todos los procesos de vida. Este camino es un camino de autoconocimiento
de reconocimiento de la presencia de Dios en el interior del alma, aunque la persona no sea religiosa, porque puede conectarse con el amor y está conectada con Dios de la misma manera. Así el profesional de salud debe hacer una formación personal en este camino, en su vida y también en los conocimientos, para que pueda tratar el paciente de una manera que no sea solamente un cuerpo con señales y síntomas, sino una expresión en el cuerpo del espíritu que es inmortal. El Evangelio de Jesús representa nuestra fuente de sabiduría, y la actitud y postura de Jesús es la actitud del médico por excelencia. Jesús fue un terapeuta magnífico. En su actitud, en sus enseñanzas, nosotros encontramos la dirección adecuada, no como un símbolo de personalidad que debe ser adorada o venerada, pero una representación de espiritualidad, de verdad y de presencia de Dios tan intensa que es siempre una demostración de amor profundo. El terapeuta, para ser eficiente y profundo con el paciente, tiene que ser un terapeuta amoroso, conectado con estos principios que el Evangelio nos ofrece, los sentimientos y estas enseñanzas espirituales. Y así, estudiando las curas de Jesús, el Sermón del Monte, que es un paradigma de salud, un paradigma moral de bien vivir, estudiando las parábolas, los hechos del Maestro, nosotros tenemos una fuente de sabiduría para encontrar cómo desarrollar con nuestros pacientes y con nosotros mismos un camino de autoencuentro, de autosuperación, y sobre todo un camino de reconexión. El espíritu Joseph Gleber, que es un médico espiritual, dijo que la salud es la real conexión criatura-creador, y la enfermedad el contrario momentáneo de tal hecho. Entonces, si nosotros hacemos la reconexión con el Creador a través del amor, a través de un estado interior de honor a la presencia divina en nuestra propia vida y también en el prójimo, a través de la caridad, del bien vivido, del bien compartido, nosotros caminamos para una salud integral, salud de la mente, salud de los cuerpos espirituales, salud del alma y salud dos cuerpos.